Hablaremos esta noche del Templo de Jerusalén. Saben ustedes que el rey David, de quien hablamos varias veces en los últimos meses, fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió las funciones reales y sacerdotales, creó una capital nacional, que fue Jerusalén. Era una capital política y también religiosa, ¿no? Ustedes me dirán, era un poquitito perverso, puede ser, sí, en forma ocasional, pero era un hombre de profundo sentimiento religioso. Y también tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador puro, artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Además, trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. No el arca de Noé, estamos hablando del arca de la alianza. Y cabe contestar a la pregunta, ¿qué era el arca de la alianza? Que aparece en todas las películas, nombrada, pero nunca se sabe muy bien qué era. En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 por 75, sostenido por varas. No era un objeto del culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto de Israel. Y el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado de él, era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular. En realidad se convirtió en algo muy parecido a un monarca del cercano Oriente. Su reputación de saber se basaba en una disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional, y el primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. Para hacer el templo, ¿no? En el orden militar creó Salomón un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 carros y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está al acecho para desmerecer todo lo que tenga algo que ver con Israel, dice que se trata de un número demasiado elevado, el de 1.500 carros, 4.000 caballos, demasiado elevado por un país que no tenía absolutamente ningún camino. Claro. Bueno, Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas, fíjese, en las que se hacían fuertes apuestas en efectivo. Esas son relaciones diplomáticas. Y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Te juego la ciudad de Damasco a que no adivinás que es una cosa que tiene patas pero no camina, que tiene ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene pluma. Esa puede ser una adivinanza. Bien,
Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. Claro, cuando uno acertaba el enigma del otro. También eran socios en una flota de naves que iban al país del Ofir, allá en África Oriental, posiblemente en el Cuerno de Somalía, digo yo. Los dos reyes comerciaban en animales raros y también en madera de sándalo y de marfil. Bueno, este hombre, Salomón, vendedor de armas, poeta y administrador de una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, como sabemos todos, este tipo fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida, o del templo de Salomón sería mejor decir, de la Jerusalén tampoco, pero el templo de Salomón fue sumergido bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe el templo de Salomón. Tenía 3 alas, cada una de 10 metros de ancho, un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Sancta Sanctorum, que es el que está allá en el fondo, de 10 metros de lado, un cuadrado, ¿no? Que era mantenido completamente a oscuras, como ocurría en el Sancta Sanctorum de los santuarios de los templos egipcios. El edificio no se parecía nada al estilo de Israel. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. 2 pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el arca de la alianza, pero también el cayado de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y aquel almohadón de piedra sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su famoso sueño de la escalera. Pero para la época de la caída de Jerusalén, en el año 587 a.C., caída de Jerusalén a manos de los babilonios, ¿no? Todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el tiempo también, pero aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. No había templo en todas las localidades. Ese era el templo. El templo de Salomón fue demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, ¿no? Y de ahí viene el cautiverio en Babilonia, todos los príncipes, los hombres fuertes, la población en general de artesanos y herreros fueron llevados a Babilonia y solo quedaron en Jerusalén los pobres, que ni siquiera servían para prisioneros, ¿no? Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios y Nabucodonosor era finalmente un agente de la voluntad de Dios. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia y allí continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. Pero el templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, un estadista sabio, pero también un hombre sanguinario, supersticioso, ingenuo, un poco loco, y es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria en construcciones celestiales, pero mejor dicho, colosales.
gastos grandiosos y también inauditos actos de beneficencia. Veía un tipo y le regalaba, qué sé yo, media provincia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que era una ciudad que tenía un gigantesco puerto y un anfiteatro, así como las ciudades romanas. Ahí se celebraban juegos cada 4 años, y había una gigantesca figura del César, que según Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. En el año 22 a.C., convocó Herodes a una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba, lo poco que quedaba del templo de Salomón. La totalidad de esta construcción llevó 46 años. Los artesanos todavía continuaban completando las decoraciones, no mucho antes de que los romanos arrasaran con todo en el año 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo, ¿no? Había muros de sostén, puentes, portones, a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón, era mucho más grande, la piedra utilizada era excepcionalmente blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17.5 hectáreas y 1.600 metros de perímetro, de manera que no era cuadrado. Si fuera cuadrado, la superficie no sería de 17.5 hectáreas, sino de 16 hectáreas. Así que era más parecido a un círculo. Bueno, las columnas corintias, esa forma de flor, tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que, qué sé yo, ponga ahí ahí pone lo que quiera usted. Sí. 3 hombres con los brazos extendidos no la podían agarrar. Bien. ¿Cómo la quiere de gruesa? Le dijeron los albañiles a Herodes. Y si la quiero que 3 hombres con la mano extendida no la puedan agarrar. Es la unidad mínima con la que se mide, tipo con mano extendida. Tipo con mano extendida, DB3, DB2, si la puede DB4. Agarrar, claro. Que no la puedan agarrar. Es una unidad mínima de... Los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero, los tipos estos de... Sí, los arbolitos de Florida. Cambiaban monedas de todo el mundo por los ciclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y esos hombres fueron los que provocaron la furia de Jesús. Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba, y otros 2 al atardecer. Los coristas, los coreutas es mejor, ¿no? Cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso, no es mucho. Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual. De modo que, sáquele la cuenta, miles de animales debían ser muertos en tiempos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza de Israel. Pero en el año 66 estalló una revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre los griegos y los judíos. ¿Por qué digo los griegos y no los romanos? En verdad, los gentiles, los no judíos, helenizados, eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comenzaron las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente, ¿no? Que iban de adoración de asnos hasta sacrificios humanos, que es toda esa colección de calumnias. Y los romanos, que en principio eran buenos amigos,
fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador, que naturalmente los judíos se negaron a aceptar. Y en el año 66 la guarnición romana, mayoritariamente integrada por soldados griegos, fue atacada y masacrada. Y desde el comienzo esta revuelta fue una guerra civil y también racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén apareció bastante identificada con los griegos. Paul Johnson tiene un libro que se llama Historia de los Judíos, que es maravilloso, pero que cuenta muy bien estos episodios y lo recomiendo especialmente. Bueno, llegó, como sabemos todos, primero Vespasiano, era un emperador bastante poco recomendable, y después su hijo Tito, llamado también Ernesto. Llegaron desde Roma con 70 o 60.000 hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Y hoy solo queda un pequeño fragmento de aquella grandeza. ¿Cuál es ese fragmento? El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es el último pedazo que queda del templo de Jerusalén, construido por Herodes sobre las ruinas del viejo templo de Salomón. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado toda esta historia de nuevo al tipo. Dice, no, Muro de los Lamentos. Sí, ¿qué pasa? Ya está, ya tengo. Lamento se llama esta canción. Y es una canción que escucharemos en la versión de Antonio Carlos Jobim. Es una hermosa canción brasileña que es como un homenaje a un fragmento. El fragmento del templo de Herodes, que hoy es el Muro de los Lamentos.